Listo, muchachos. Entonces vamos a ver. Vamos a hablar del teorema de Tales, como les digo, que es la continuación de lo que dejamos, la continuación de hasta donde llegamos pues la clase anterior, pues trabajamos lo que es semejanza y congruencia. Sin embargo, con lo que ya trabajamos, ya avanzamos el teorema de Tales. ¿Por qué? Porque la base de la semejanza de figuras y cuerpos geométricos es básicamente el mismo teorema de Tales. Pero hoy vamos a detenernos ahí y sobre todo cómo surge esto del teorema de Tales. Resulta, muchachos, que hablando un poquito de historia, y yo creo que voy a maltratar la historia porque no manejo los datos así precisos ni los hechos concretos, pero es más o menos la idea. Resulta que el señor Tales de Mileto, que, pues bueno, este hombre, este tipo tuvo, no sé, como 7 profesiones, qué sé yo, en ese entonces, eh, para hacerse acreedor a un título no se necesitaba, o bueno, para hacerse acreedor de experto en determinada disciplina no se necesitaba un título universitario, ni mucho menos. El señor Tales, matemático, filósofo, ¿verdad? Geómetra, y otras cositas por ahí. Como le digo, no se necesitaba hacer una carrera universitaria, ni mucho menos. Se necesitaba pues ser digamos, hacer aportes y ser estudioso en dicha área o en dicha disciplina. El hombre siempre fue muy inquieto y en esta época, pues, digamos, lo que prevalecía, o sea, digamos, el poder no regía en el dinero, ¿verdad? El poder lo tenía quien tuviese el conocimiento en ese entonces, ¿vale? Entonces, el señor Tales se cuenta que él fue a, fue a Egipto, a las torres de Ginza, si no estoy mal. Si alguno me puede ir aportando algo, pues le agradecería. A las torres, no, perdón, a las pirámides de Ginza en Egipto. Y él quedó así como anonadado, estupefacto, maravillado pues, por semejante obra de ingeniería, que entre otras cosas, eh, en la actualidad se considera como uno de los grandes misterios, ¿cierto? Porque no hay una explicación científica de cómo en ese entonces, con las herramientas de esa época, cómo pudieron construir una obra de tal magnitud, con tanta perfección, las pirámides de Egipto. Eso es un enigma para la humanidad en estos momentos. Entonces, cuenta la historia que él quedó estupefacto, ¿cierto? Solamente aquellos que hemos visto la pirámide pues de frente, así entendemos pues esta sensación. Pues yo no es que haya ido, pero la he visto por videos y fotos, entonces me puedo hacer una idea. El señor Tales inmediatamente se preguntó cuánto mide esa pirámide, cuál es la altura de esa pirámide, ¿verdad? En ese entonces no se había podido, o sea, nadie había podido responder esa pregunta. No se tenía ese dato exacto de cuánto medía la altura de la pirámide. Recordemos que sí. ¿A cuál altura me refiero? Si la pirámide la podemos ver de esta manera, ¿verdad? Como un triángulo. Cuando hablo de la altura, estoy refiriendo a la distancia de la punta de la pirámide hasta la base, ¿verdad? Hasta el suelo. Bueno, entonces el señor se preguntó eso. Y, y bueno, para resumirles un poco, eh, para resumirles un poco la historia, pues bueno, él se cuenta que le dedicó, pues le invirtió bastante tiempo a descifrar, a resolver este enigma, este problema, y, y finalmente llegó a la siguiente conclusión. Cuando le digo que me voy a saltar una gran parte de la historia para llegar finalmente a cómo logró solucionar y cómo logró encontrar la altura de la pirámide. ¿Listo? Resulta que el señor Tales demostró
o detectó lo siguiente, que, ojo con esto, préstenme atención, a cierta hora del día, ¿verdad? A cierta hora del día, él encontró lo siguiente. Voy a dibujar aquí a tal. Bueno, en ese entonces ellos tenían el cabellito largo y cuestión tal. Este es el señor Tales. Parece que tuviese falda, ¿no? Bueno, no importa. Parece una... Sí. Es una túnica, profesor. Ah, exacto, una túnica. Muy bien. Gracias por... Bueno, ya le puse ahí pantalones y punto. Él encontró lo siguiente, que a cierta hora del día, la sombra que él producía, ojo con esto, la sombra que él producía, debido a los rayos del sol, ¿verdad? Esa es la sombra y esto es, digamos, esos son los rayos del sol. Fíjense esto, miren lo que le cuenta. Él llegó a la siguiente conclusión, él dijo, a la hora del día, no sé exactamente a qué hora habrá sido, bueno, me imagino que eso hace parte de la historia, pero como no me la conozco al detalle, a cierta hora del día en que la sombra que él producía debido a los rayos del sol, en el instante en que la distancia de esta sombra era igual a su altura, a su estatura, pues en ese mismo instante, adivine qué se tenía que cumplir, qué se tenía que dar. ¿Qué creen ustedes? Que la sombra de la pirámide era del mismo tamaño. Es correcto. Y recordemos que o sea, calcular, medir pues una longitud sobre el suelo, pues es muy fácil, es muy sencillo. El problema con la pirámide era que, pues era una longitud, pues vertical hacia arriba. Entonces él determina que en el instante en que la sombra, ¿verdad? En que la sombra de él medía lo mismo que su estatura, vamos a llamar a este XX, pues en ese instante la sombra que producía la pirámide, ¿verdad? Era igual a la altura de la pirámide. ¿Me hago entender? Pues bueno, aquí por supuesto hay que considerar pues este espacio, él lo tuvo que haber considerado y todo lo demás. Pero es básicamente la idea. ¿Me hago entender? A la misma hora del día en que la sombra que él producía por los rayos del sol, esa distancia era igual a su estatura, en ese mismo instante, la sombra que producía la torre, la pirámide, pues era igual, ¿verdad?, a la altura de la pirámide. ¿Listo? Eso la historia lo cuenta, que lo encontró con un bastón que él usó, ¿verdad? Pero, ¿qué está sucediendo? Alguien me podrá preguntar, profe, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el trasfondo de esta situación? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se cumple eso? ¿Por qué, la sombra, cuando mide lo mismo que la estatura, pues se tiene que cumplir para la pirámide? ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Quién me responde? ¿Cuál es la base teórica? ¿Cuál es la base conceptual? Que por supuesto, esto es lo que siembra como las bases para poder Yo, llegar luego a la teoría. yo creería, profe, que es por la posición en la que esté el sol. Sí, claro, la posición del sol influye. Recuerde que tiene que ser una misma fuente generadora de la sombra, que en este caso es el sol. Porque si aquí fuese una lámpara y acá es el sol, ya no se cumple. ¿Ya? Entonces aquí asumimos que son los mismos rayos del sol, es el mismo sol. En este caso, pues tendríamos que colocarlo pues como más arriba. ¿Ya? Pero ¿cuál es la base de esta conclusión? La semejanza de figuras geométricas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede finalmente aquí? Hombre, que se están originando dos triángulos semejantes. ¿Cuál es el primer triángulo? Véalo acá. ¿Y cuál es el segundo triángulo? Véalo acá, pues. Ahí no está, pues, para el caso de la pirámide, pues tendría que ser un triángulo más grande, ¿verdad? Pero quiero que quede claro esto.
¿Me hago entender? Se dan cuenta que ahí lo que se origina son triángulos semejantes. Por lo tanto, la razón entre los lados correspondientes va a ser proporcional. ¿Qué es lo que sucede? Que este triángulo que se está originando acá, este acá, que tendría que ser más grande en la realidad, pues viene siendo una ampliación de este de aquí. ¿Listo? Entonces, si se conserva la relación entre estos dos, acá también se tendría que conservar la misma relación. Si este entre este es 1, acá tendría que darse exactamente lo mismo. Esa es la base pues, de hoy estar hablando de semejanza y congruencia de figuras geométricas. ¿Listo? Entonces, vamos a enunciar, podemos enunciar, ojo, podemos enunciar, ya sabemos, bueno, ya usted tiene que saber que si yo tengo este triángulo, digamos que este es el primero y este es el segundo, ¿cierto? Entonces, si yo digo que acá esto es A, esto es B y esto es C, entonces voy a decir que esto acá es A', B' y C'. ¿Qué se cumple entonces? Se tiene que cumplir que A sobre A' sea igual a B sobre B' y esto sea igual a C sobre C' y esto a la vez debe ser igual a una constante. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque son figuras o son triángulos semejantes. Al ser triángulos semejantes se tiene que cumplir esa relación. ¿Verdad? Ahora, nosotros podemos enunciar el teorema, bueno, del teorema de Tales surgen dos definiciones que a la larga es lo mismo. A la larga es lo mismo. Pero vamos a hablar esas dos definiciones. Ahí la guía la especifica. Definición 1. Ojo acá. Alguien que la lea. Dado un triángulo ABC, si se traza un segmento paralelo a Espérate un uno de- momentico. Repite nuevamente, por favor. Dado un triángulo Ajá. ABC, bueno, espérate ahí. Vamos a dibujar ese triángulo ABC. Tengo acá un triángulo ABC. ¿Cierto? Este es A, este es B y este es C. Adelante. si se traza un segmento paralelo a uno de los lados del triángulo, se obtiene otro triángulo. Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Voy a hacer una pausa. ¿Sabemos lo que es un segmento paralelo? ¿Qué son segmentos paralelos? ¿Lo tenemos claro? Muy bien, entonces presta atención. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Vamos a hablar. Y voy a recordar lo siguiente. Se llama... No. Relativa. ¿Listo? Ojo con esto. Vamos a hablar, voy a recordar, ojo que esto es apenas un paréntesis, de la posición relativa entre dos rectas, pero entre dos rectas en un plano bidimensional. Vamos a colocarlo. ¿Listo? Hablaremos de la posición relativa entre dos rectas. Es decir, de cuántas maneras se pueden relacionar dos rectas en un plano bidimensional. Necesito que me vayan siguiendo acá, porque esto lo voy a explicar a través de una triste historia de amor. Acompáñame a ver esta triste historia de amor. ¿Listo? Vamos a comenzar con la siguiente posición. Esta de acá. Recta 1, recta 2. Voy a llamar a este L1
L2. Son los nombres que reciben estas dos rectas. Esas dos rectas que están ahí, ¿qué nombre reciben? Resulta que, abro para los caballeros, este eres tú y esta es ella. Si se fijan, nunca sus vidas se van a cruzar. Es decir, olvídate completamente de ella. No te va a prestar atención, ¿verdad? No eres... No Pero estás, que yo le dije. no estás a la altura de ella, ¿verdad? Si yo prolongo estas dos rectas, ¿qué pasa? Si yo las prolongara, ¿ella en algún momento se van a cruzar? ¿Se van a tocar? No. No. ¿No? Nunca. Por eso te digo, este eres tú y esta es ella. Estas dos rectas, así como las ven ustedes, se llaman rectas paralelas. ¿Verdad? Y algunos están destinados a que su historia sea la de dos rectas paralelas. Por eso hay que estudiar matemáticas. Las matemáticas ayudan. ¿Estamos de acuerdo? Primera posición relativa entre dos rectas. Dos rectas paralelas, que son aquellas rectas que nunca se van a tocar. Son dos rectas que, por más que se prolonguen indefinidamente, nunca se van a tocar. Siempre van a estar a una misma distancia. Listo. Siguiente posición relativa entre rectas. Vamos a ver. Voy a llamar a esta. Esta es la recta 1. Y esta de acá es la recta 2. ¿Cómo se llaman estas dos rectas? ¿Quién me dice? Rectangulares. ¿Cómo? Rectas perpendiculares. Muy bien. Resulta nuevamente que este eres tú y esta es ella. ¿Qué sucedió? Hombre, ella estaba despechada. Ese día se encontraron allá en el Parque de los Novios. Y bueno, ella se aprovechó de ti, se dieron un besito, bailaron, ¿verdad? Pasó la tusa contigo, pero ni siquiera fuiste capaz de pedirle el celular, de preguntarle dónde vive, nada. Simplemente, al día siguiente, cada quien siguió por su camino. Se tocaron en un punto, ¿verdad? Se encontraron en un único punto y más nunca se volvieron a encontrar. Si yo prolongo estas dos rectas, ¿qué sucede? ¿Se volverán a tocar en algún punto? ¿Qué creen ustedes? No. No. Entre ¿Verdad? más se- No. Esta es una historia de amor de rectas. Entonces, dos rectas perpendiculares son aquellas que se tocan en un solo punto, ojo, se tocan en un solo punto y más nunca se vuelven a tocar. Pero ¿qué pasa? Se tocan, se cortan en un solo punto formando, y esto es clave para las perpendiculares, un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Ahí está. Dos rectas perpendiculares son aquellas que se cortan en un punto formando un ángulo de 90 grados. Más nunca se vuelven a encontrar, ¿verdad? Aunque yo preferiría esta historia que esta. Esta es muy triste, ¿verdad? Bueno, siguiente historia de amor. Este es Papi Jorge. ¿Cierto? Profe, no tan cruel. Y esta es ella. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede con esta historia? Que está hiriendo mis sentimientos. Si ustedes se fijan, hombre, se encontraron en un punto, resulta que esa vez, bueno, se encontraron allá en el Parque de los Novios, en una discoteca además. Hombre, ella de pronto se interesó un poquito en ti.
El pelado está como interesante, tal. Pero luego, con el tiempo, se pudo dar cuenta que no, que tú eres un duro, por ejemplo, que no te gustan las matemáticas, por ejemplo, y otras cositas más. Es decir, lo intentaron, pero luego se decepcionó y nuevamente cada quien por su camino. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Esta es muy parecida a esta. Pero ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre estas dos? El ángulo. Que se cortan en un punto, pero se cortan formando un ángulo, ojo, diferente a 90 grados. Porque cuando se cortan formando un ángulo de 90 grados, entonces son perpendiculares. Estas rectas, ¿cómo se llaman? ¿Quién me dice? Estas rectas se llaman rectas secantes. Dos rectas secantes son aquellas que se cortan en un punto formando un ángulo distinto de 90 grados. ¿Listo? Es decir, ellas se cortan, luego están un poquito cerquitas, lo intentan, pero ya luego se decepcionó y suertes que te digo. Bien. Y nuestra última historia de amor, que esta es la más agradable y a la que seguramente muchos no van a poder llegar. Me refiero a ellos. Este eres tú y esta es ella. ¿Qué está sucediendo ahí? Tienen una vida juntos. Que tienen una vida juntos. Así es. Así es. Ese es el amor de tu vida. Ese es el amor de tu vida, ¿verdad? Porque sus historias, sus caminos se cruzaron y nunca más se separaron. Esta historia... O sea que si hay final feliz en las matemáticas. Sí, para las matemáticas sí, para ti no. Se llama... Profe, se pasa. Impacta, profe. Esta historia se llama coincidentes. Ojo. Estas son dos rectas coincidentes. ¿Qué son dos rectas coincidentes? Hombre, su nombre lo dice. Que coinciden en todos sus puntos. Coinciden en todos sus puntos. Ahí está. Entonces, en resumen, hay 4 historias de amor que corresponden a las 4 posiciones relativas entre dos rectas en el plano bidimensional. En 2 dimensiones, porque en 3 dimensiones hay más, pero en 2 dimensiones solamente existe estas 4 posiciones, ¿verdad? Si yo le digo, voy a dibujar acá un plano, muchachos, y dibuje 2 rectas cualquiera, ¿verdad? Esas 2 rectas estarán posicionadas de alguna de estas 4 formas. O son paralelas, o son perpendiculares, o son secantes, o son coincidentes. No hay más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Seguimos entonces, cierro paréntesis, ¿vale? Y vamos a continuar. Entonces íbamos a definir, íbamos a hablar de la primera definición del teorema de Tales. Y esta definición me dice lo siguiente, presten mucha atención. Dado, si yo tengo un triángulo ABC, ojo aquí, voy a hacer uso aquí de la regla, ojo aquí. Si yo tengo un triángulo de la escuadra, perdón, si yo tengo un triángulo ABC como este que acabo de dibujar yo aquí, ¿cierto? Luego, ¿qué dice? A ver. Si yo trazo una recta paralela a cualquiera de sus lados, ojo, la figura resultante, se estaría generando un triángulo más pequeño. Y resulta que ese triángulo más pequeño va a ser semejante al triángulo más grande.
Profe, ¿qué acaba de decir usted? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Explique. Bueno, vamos a ver. Tenemos este triángulo ABC. Yo voy a trazar una recta paralela a cualquiera de sus lados, ¿cierto? ¿De cuántas maneras podría trazar yo esta recta? ¿De cuántas formas? Les pregunto. Las que usted dibuja en el tablero, no cuatro. Se ¿De puede cuántas dibujar formas? No, no. Ojo, no. Ojo la definición. Dice, si se traza una recta paralela a cualquiera de los lados de un triángulo ABC, ojo. Ahora, yo voy a trazar una recta paralela a ese triángulo o a cualquiera de sus lados. ¿De cuántas maneras puedo trazar esa recta paralela? 360 formas. ¿Por qué? De 3. De 3. ¿Por qué de 3? Porque a veces entre 3 lados. Porque hay 3 lados. Es decir, yo puedo trazar una recta paralela al lado AB, puedo trazar una recta paralela al lado BC o puedo trazar una recta paralela al lado AC. Eso es todo. Entonces, muchachos, vamos a trazar una recta paralela a cuál lado. Escojan ustedes. Al lado AB, al lado BC o al lado AC. A ver, ¿A cuál? que es el más fácil. a ver. AB. Vamos a trazar una recta paralela al lado AB. Entonces, presten mucha atención. Voy a coger y trazaré una recta paralela al lado AB. Es decir, ahí está. Les pregunto, ¿esa recta es paralela al lado AB? Sí. Sí. Entonces, yo voy a colocarle nombre, voy a decir que este es A' y voy a decir que este es B'. ¿Qué nos dice el teorema? Si ustedes se fijan, ahí se están formando dos triángulos. Se está formando el triángulo ABC. ¿Y cuál es el otro triángulo que se está formando? ¿Quién me dice? Dígalo, 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 dígalo. ¿Ah? A prima, B prima. Ya. Y C prima. C', ¿dónde salió A C'? prima, A prima, B B prima y C. y C. Eso. El otro triángulo es A', B' y C. Véalo. A, B, C, el triángulo más grande y el triángulo pequeño. A', B', C, este que está acá. ¿Qué me dice el teorema? Que esos triángulos resultantes son semejantes. Y si son semejantes, entonces la razón entre sus lados correspondientes será igual. Es decir, serán triángulos proporcionales. Esto significa que si yo divido el segmento AB entre su correspondiente, ¿cuál sería el lado correspondiente en el triángulo más pequeño? A prima, B prima. A', B'. Eso debe ser igual. Así yo divido el lado BC entre su correspondiente. ¿Cuál es su correspondiente? B prima y C. Aquí me faltó la prima. B', muy bien. Y esto debe ser igual al cociente entre el lado AC y su correspondiente, ¿que es cuál? A prima, A C. prima, C prima. A''C. C, ¿Listo? lo siento. Y esto debe ser igual a una constante. Eso es todo. ¿Me hago entender? Es como si estuviéramos haciendo semejanza, creo que es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es que la semejanza de triángulos, la base de la semejanza es el teorema del teorema de Tales, o creo que es lo contrario, la base del teorema de Tales es la semejanza de figuras geométricas. Así de sencillo, muchachos. Okay. ¿Listo? Ahora, recuerde usted que esto también lo puede invertir. O sea, ha podido empezar A', B' sobre AB debe ser igual a B', sobre BC, debe ser igual a A', sobre AC, y eso es igual a otra constante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero, profe, ¿y qué pasa si en vez de trazar la recta paralela a ese triángulo, entonces, perdón, si en vez de trazar la recta paralela a ese lado, lo hubiese hecho a otro lado? ¿Qué sucede en ese caso? También se forma un Pasaría lo mismo. Pasaría exactamente lo mismo. Lo vamos a hacer, solamente lo haré con otro lado. Son los mismos, es el mismo triángulo, solo que para no borrar el de arriba. Este es A, este es B y este es C. Ahora trazamos una recta paralela a ¿cuál lado? BC.
ABC. Tracemos una recta paralela al lado BC. Entonces, si yo trazo una recta paralela al lado BC, estaría quedando más o menos algo como esto. ¿Sí o no? Cierto que sí. Vamos a colocarle nombre. Entonces, este sería C' y este sería B'. ¿Qué sucede acá? Sucede que el triángulo, ojo con esto, el triángulo ABC es semejante con ¿cuál triángulo? Con el triángulo A, B', B', C'. C'. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Vamos a hacer ahora del pequeño al grande. ¿Listo? Se tiene que cumplir que el segmento AB' entre su correspondiente, que sería ¿cuál? AB, AB, debe ser igual al segmento BC, B'C' sobre su correspondiente, que es ¿cuál? Sí, nos hace falta entonces la relación entre el segmento AC' entre el segmento AC. Esto debe ser igual a una constante. Bien, ¿estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Claro. Eso no importa de que uno coloque las Bueno. primas arriba y las normales abajo, ¿cierto? No importa el orden, pero tiene que conservarse el orden. Ajá, que sea igual, o sea, la línea de primas y abajo las normales. Es correcto, así es. Eso sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Se me había olvidado colocar las barras para los segmentos. Ninguno me dijo, profe, ojo, que le hace falta. Ya ustedes saben que estamos hablando de los lados. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer algo. La definición 2 del teorema de Pitágoras, del teorema de Tales, perdón, es básicamente lo mismo. Entonces, es como otra forma de verlo, pero en últimas lo que sucede ahí es lo mismo. Entonces, vamos a omitir esa definición y vamos a irnos a la práctica. Vamos a empezar a resolver un par de problemas para que usted pueda ver la utilidad de este teorema. ¿Listo? La utilidad de este teorema. Entonces vamos a ver. Vamos a colocar un ejemplo muy ilustrativo, bastante sencillo, pero me permite mostrarles lo que les quiero mostrar. Bien. Para que vean una pequeña regresión de cómo Tales encontró la altura de la pirámide. Entonces nos están diciendo lo siguiente, veamos. Nos están diciendo que la distancia o la longitud de la sombra de María José es de 2,3 metros. ¿Cierto? 1,58 metros de María José. ¿Cierto? Y por acá nos están diciendo que la longitud de la sombra que produce el árbol es de 3,1 metros. Y adivinen qué. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan por la altura del árbol. Muy bien. Nos preguntan por la altura del árbol. ¿Qué podemos usar aquí? A ver, les pregunto. ¿Qué se puede usar aquí para resolver este enigma en el teorema de Tales? ¿Y por qué puedo aplicar el teorema de Tales? ¿Quién me dice? Esa es una pregunta que yo hago en general. ¿Cuándo puedo aplicar el teorema de Tales? Cuando hay semejanza. Eso. Muy bien, María. El teorema de Tales se aplica cuando las figuras involucradas son semejantes. ¿Listo? Porque si son semejantes, entonces se cumple que la razón o que la división entre sus lados correspondientes debe ser igual. ¿Verdad? Entonces, en última, aquí lo que se aplica es el teorema de Tales. Pero yo tengo que ser muy astuto. Presten mucha atención. Hombre, si usted se fija,
aquí lo que se forma son dos triángulos semejantes. Este primer triángulo, ¿verdad? Este de acá que vamos a recrearlo de esta manera, y este segundo de acá, que vamos a recrearlo de esta forma. Estos triángulos son semejantes, pero ¿por qué son semejantes? Por una sencilla razón, porque las sombras la produce la misma fuente, y por lo tanto los rayos de incidente van a ser paralelos y van a estar en la misma dirección. Si aquí esta sombra de la niña la generara, no sé, un reflector o lo que sea, ya dejarían de ser figuras semejantes. Pero aquí sabemos que son figuras semejantes, por lo tanto puedo aplicar el teorema de Tales. Pero preste mucha atención. Si yo tengo dos triángulos, yo voy a decir que este lado, voy a llamar a este lado A, este lado B y este lado C, A', B', C'. Aquí ya lo habíamos dicho, se cumple lo siguiente, que A es es a A', como B es a B', como C es a C'. ¿Verdad? Pero, y que esto es igual a una constante. Pero para resolver este tipo de problemas, donde generalmente me preguntan por una cosa, por una longitud, por una medida y me dan otros datos, yo tengo que ser muy inteligente, muy astuto y saber con cuáles pares de razones voy a trabajar. Es decir, yo puedo trabajar con estas dos, pero si yo quiero también puedo trabajar con estas dos nada más. O si yo quiero nada más trabajo con estas dos, ¿verdad? Yo tengo que ser muy astuto y solamente involucrar los datos que me dan y por supuesto la incógnita. Entonces, si yo quiero aplicar el teorema de Tales en estas dos figuras de acá, ¿cómo quedaría? Voy a aplicar el teorema de Tales acá. Miren que si yo voy a hacer acá como un mapa más, como un diagrama, bueno, como un diagrama más pequeño de lo que está aquí. Esto mide h, esto mide 3,1, esto mide 1,58 metros y esto mide 2,3 metros. Si voy a aplicar el teorema de Tales ahí, ¿cómo quedaría? 3 metros. Perfecto. Ahí está. ¿Tiene sentido que yo involucre este lado que no me dan y este lado que no me dan? No. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a complicar? Si en últimas lo que yo quiero es encontrar h. Ya de aquí sale h. Profe, pero esta es la única, digamos, la única fórmula que puede surgir acá. No, no es la única. Alguien ha podido decir, hombre, voy a empezar al revés. 1,58 es a h a su lado correspondiente, como 2,3 es a 3,1. ¿Me hago entender? Y te va a llevar al mismo resultado. Ojo, usted puede decir h es a 3,1 como 1,5 es a 2,3. Y también sale el mismo resultado, pero otra forma, ¿verdad? Usted ha podido empezar por acá, usted ha podido decir 2,3 es a 3,1, como 1,8 es h, en fin. Digamos que tienen un poco de libertad ahí siempre y cuando lo hagan bien. Entonces nos vamos a concentrar en esta. A ver, si yo quiero despejar de ahí h, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Hombre, multiplique en cruz. Independiente de donde quede la h, multiplique en cruz. Recuerda que aquí lo que se origina es una proporción. A es a b como c es a d. Y recuerda que la propiedad fundamental de las proporciones es el producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios. Entonces de aquí que este por este, es decir, 2,3 por h debe ser igual a 1,58 por 3,1. Y luego para despejar h, ¿qué hago? Para dejar h sola, ¿qué hago? H es igual a 1,58 multiplicado sobre Esto. 2,3. Ahí está. Entonces, finalmente, ¿cuánto me da h? Ya deme el resultado. 1,58 por 3,1 sobre 2,3. Eso da Da 2,12. 2,12. Bueno, él continúa, pero dejémoslo hasta ahí. 2,12 metros. Ahí está. Sí, porque un poco de número, entonces los tres Exacto. primeros. Ahí está. Esa es la altura del árbol. ¿Cuál es la altura? 2,12 metros. ¿Listo? Entonces, profe, ¿cómo compruebo si ese resultado es correcto?
para comprobar si ese resultado es correcto, se tiene que cumplir que la razón entre sus lados correspondientes sea igual. Es decir, que 2,12 metros entre 1,58 metros debe ser igual a 3,1 metros entre 2,3 metros. Compruebe eso a ver si eso es cierto. 2,12 entre 1,58. ¿Cuánto le da? Eso le da 1.34. 1,34. ¿Y cuánto da 3,1 entre 2,3? 1,34. Quiere decir que ahí está. En ambos casos. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, Si se cumple. no se cumpliera, si la razón entre los lados correspondientes no fuese el mismo valor, entonces estaremos hablando de algún error que se cometió en alguna parte del proceso. ¿Se dan cuenta? Sí. Este es el teorema de Tales y es una de las tantas aplicaciones en las que yo puedo pues, poner en práctica esto del teorema de Tales. ¿Listo? Voy a compartir. Van a resolver el primero de semejanza de triángulos. ¿Listo? Ya los voy a compartir acá para que lo vean. ¿Lo alcanzan a ver todos? Listo, vamos a socializar. Vamos a ver. El problema nos plantea lo siguiente. Nos dice, una piscina tiene 2,3 metros de ancho. Voy a tratar de hacer un diagrama rápido de esa misma situación, más o menos lo siguiente. Tengo una piscina por acá, ¿verdad? Y hay una persona que está aquí. Persona en barrigona. Bueno, ella. No, mentira, esa es una falda. Entonces, miércoles, no me está dando aquí. ¿Listo? Ella mira esta esquina y bueno, ahí está. Me están dando que esta persona tiene una estatura de 1,74 metros. Me están diciendo que ella está separada al borde 1,16 metros. Y me están diciendo que el ancho de la piscina es de 2,3 metros. ¿Verdad? Y me preguntan la profundidad de la piscina. ¿Listo? Clave, recomendación, sugerencia, muchachos. Siempre que vayan a resolver un problema relacionado con semejanza, congruencia, etcétera, etcétera. Mi sugerencia es que usted... ¿Me están oyendo? ¿Me escuchan? Sí. Mi sugerencia es que usted siempre realice la gráfica, realice un diagrama. En este caso, mi sugerencia es que usted identifique las figuras que están involucradas. Que ya sabemos que aquí se están formando básicamente dos triángulos, ¿verdad? Este es uno y este es otro. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, ¿por qué son triángulos semejantes? Porque si se fijan, hay una misma línea visual. ¿Verdad? Esa es la clave. Entonces, ¿cómo aplicó usted el teorema de Tales acá para resolver este problema? ¿Qué dijo? A ver. Ya, si usted identifica las figuras involucradas, el siguiente paso es identificar cuáles son los lados correspondientes. Los lados que se corresponden entre sí, porque eso le permite aplicar bien el teorema. ¿Cómo aplicó el teorema acá ahora sí? Dígame usted, ¿qué hizo? Usted ha podido decir 1,74 es a X y no pasa absolutamente nada. Es más, lo voy a hacer de esa forma porque creo que nadie lo hizo de esa manera. Uno siempre busca como primero colocar la X, pero lo voy a hacer de la otra forma para que se dé cuenta que llegamos a lo mismo. Voy a empezar por acá. 1,74 es a X, ¿como quién? Como 2,3. No, porque ya empecé por un... Como 1,16 es a Ajá. 2,3. Perfecto. 2,3 metros. Luego multiplique en cruz. Entonces luego, pues,
independiente de donde quede la incógnita. La incógnita puede quedar acá, acá, acá o acá. No hay problema. Usted simplemente multiplica en cruz y listo. Entonces acá le quedaría 1,74 por 2,3 debe ser igual a 1,16 por X. Y para despejar X siempre lo que esté multiplicando la X, páselo a dividir. Entonces quedaría 1,74 por 2,3 entre 1,16. ¿Y cuánto da eso? Esto es igual a X. 3,45. ¿Cuánto? 3,45. 3,45 metros. Ahí está. Eso.